Muy buenas noches, mi nombre es Patricia Isabel Guzmán Rivera, soy la alumna de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta ocasión voy a exponer sobre el desempleo y el pensamiento keynesiano. ¿Qué es lo que nos dicen, en este caso, John Maynard Keynes, que nació en 1883 y falleció en 1946? Él era un economista británico. Sus ideas eran sustrato de una nueva escuela de pensamiento económico denominado keynesiano, o nueva determinante en el diseño de la política económica de muchos países desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Muchos economistas consideran que su principal obra fue la teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, que fue en 1936. Es uno de los tratados teóricos más importantes del siglo XX. Él planteó superar la Gran Depresión en su libro de 1936 y creía que el elevado desempleo era el resultado de la falta de demanda, de producción y servicio. La introducción. ¿Qué define el desempleo? Como el fenómeno cíclico que tiene sometida a la economía del mercado. En consonancia con Maynard Keynes, las características de este fenómeno laboral es la desigualdad y la discriminación por actividades que se presentan en la actualidad como el paro, que impulsa a identificar quiénes son los parados y dónde están y conocer las causas de las cuales una de ellas es la recesión inflacionista, estudiada desde los años 30 hasta la actualidad. Esto permitió reconocer la grande influencia de la teoría keynesiana que tiene sobre los responsables de los políticos estatales. Adentrar la búsqueda desde la perspectiva macroeconómica hasta la perspectiva microeconómica. La teoría keynesiana. El keynesianismo es el pensamiento económico que alude al nombre de las teorías del economista John Maynard Keynes. Keynes, en su principal obra de 1936, decía, que la teoría general del empleo, el interés y el dinero, la escribió ante el impacto de la crisis económica. ¿En qué año? En los años 30, sentando de esta forma las bases de la teoría del empleo. Bajo su consideración que la crisis son una característica del sistema capitalista. Demostró que el desempleo en gran escala es resultado de gastos muy pequeños en bienes y servicios, es decir, que el desempleo refleja una demanda agregada insuficiente en una economía con una limitada intervención del Estado. Es la inversión privada a la que determina la actividad de la economía y las expectativas de ganancias. Ahora les voy a hablar lo que es el desempleo. ¿Qué es el desempleo? El desempleo viene a ser cuando una persona solo puede ser considerada desempleada si cumple la mayoría de edad y busca el trabajo, pero no lo encuentra. En cualquier otro caso, aquellas personas, aunque no tengan trabajo, no podrán ser consideradas desempleadas si no están buscándolo. Las causas y tipos de desempleo. Tenemos el desempleo friccional y el desempleo estructural. El desempleo friccional está relacionado con la búsqueda de empleo. Es decir, que las personas siempre emplean un tiempo en buscar aquel trabajo que se adecue más a sus características. ¿Y cuáles son las características? Es transitorio, de corto plazo. Las personas no pasarán mucho tiempo dentro de un desempleo friccional. Solamente se tomarán una cierta cantidad de días o semanas en busca de un empleo adecuado. Es inevitable, no se puede terminar con el desempleo friccional. Siempre habrá trabajadores buscando un empleo. Además, también hay personas que terminan sus estudios y comienzan a trabajar. No es preocupante. Se le considera positivo para el país si es reducido, porque las empresas quieren que las personas busquen un trabajo que se adecue a sus características, porque así serán más productivas.
Tenemos el desempleo estructural, que surge porque en un país hay muchas personas que quieren trabajar y que los puestos de trabajo son disponibles. La desventaja a largo plazo. Desajustes en el mercado de trabajo. En este caso, las empresas tienen puestos de trabajo disponibles, pero no hay trabajadores competentes para ocuparlos. Esto sucede porque hay sectores que están en auges, como las nuevas tecnologías, en donde se necesitan más trabajadores. Sin embargo, hay sectores que están en declive, como por ejemplo tenemos la minería, que cada vez se necesita menos trabajadores. Tenemos también la desventaja, una desventaja más es la rigidez de salarios. Las empresas que firman un contrato a los trabajadores no pueden decidir de manera unilateral de bajarle el salario al trabajador. Es por ello que toman la decisión de despedirlos. El desempleo estacional surge por las épocas del año en las que hay menos actividades que otras. Por ejemplo, el turismo, también tenemos hoteles. Ahora, el desempleo cíclico se produce en épocas que el país entra en crisis. Las empresas empiezan a cerrar porque no pueden vender tanto como antes. La producción disminuye y por tanto las personas sienten en esta manera pierden su empleo. ¿Cuáles son las consecuencias del desempleo? En este caso hay familias en situaciones precarias, que si hay mucho desempleo, habrá muchas familias donde no encuentren trabajo. Y de esa manera se queden sin trabajo o un sueldo bajo. Económicos. Hay mucha gente desempleada que no hace producción. O sea, se produce menos y hay menos productos. Cuando una persona se queda desempleada después de trabajar un cierto tiempo, el Estado le da una ayuda que se llama el subsidio. Del desempleo en pocas palabras, el Estado debe pagar ayudas si hay menos dinero para el resto. Sociales. Cuando aumenta el desempleo, los trabajadores entran en un estado de desánimo, triste y estrés, y tienen miedo de riesgo de perderlo. Este mismo puede terminar incluso en el suicidio del trabajador. Relación de la escuela keynesiana con el desempleo. La causa primordial del paro se debe buscar en la insuficiencia de la demanda, agregada un fácil cambio negativo en las expectativas de los empresarios, que pueden ocasionar una disminución de su demanda de bienes de inversión, lo cual originará una secuencia de actividades en cadena en la que se irá perdiendo trabajo sucesivamente en diferentes ramas industriales, asumiendo el supuesto de las expectativas racionales conjuntamente con el de la rigidez de los salarios nominales. De esta manera dedujeron que las políticas expansivas tienen la posibilidad de tener impacto sobre la producción real, ejemplificando el anuncio de un incremento de la proporción de dinero en circulación y ocasionará subidas en los costos, pero no en los salarios nominales, por lo cual los salarios reales bajarán y esto dejará el crecimiento del trabajo y la producción real. El análisis de desempleo desde la perspectiva macroeconómica iniciaron a partir del fenómeno de la flexibilización laboral, producto de la globalización de la década de los 90. A partir del año 2001 y 2002, periodo en donde el crecimiento económico cayó en un 0.6% en el 2001. Entonces, de esta manera podemos decir que el mercado laboral en Latinoamérica empezó a sufrir los costos sociales y económicos de dicho fenómeno. De esta manera aparecieron nuevas modalidades contractuales, el empleo informal, menos coberturas sociales, mayor desprotección del trabajador en caso de accidentes, proporcionando a los empleadores mayores desventajas, conduciendo a una situación de precariedad en dicho mercado. Como por ejemplo tenemos aquí, en Brasil y Colombia tienen la tasa de desempleo más alta. De esta manera, aquí nosotros evaluamos desde el punto de vista macroeconómico cómo se han incrementado las cifras en materia de desempleo en América Latina en los últimos años. También podemos destacar que el caso de Brasil, donde la tasa de desempleo es la más elevada, y también el caso de México, donde se presentan todo lo contrario, donde la tasa de desempleo es la más baja entre todos los países evaluados en el gráfico. Según las cifras reunidas por la OIT en su informe, en Latinoamérica habrá cerca de 26.4 millones de personas desempleadas al final del 2017.
lo que impacta también en la tasa de desocupación de los jóvenes, que aumenta el 18.9% en el 2016 a 19.5% el año pasado. Análisis de desempleo desde la perspectiva microeconómica. En este caso, a través del tiempo, la teoría keynesiana desarrolló gigante influencia en el conocimiento. Exhibieron mayor capacidad de las neoclásicas para combatir a los fenómenos laborales. No obstante, de exhibir algunas brechas preliminares significativas, por ejemplo, la relación entre el empleo y precios. Lo que en definitiva pone de relieve esta perspectiva de análisis es que la consideración del mercado de trabajo como un mercado único, incluso como una multitud de mercados interconectados, constituye un grave error. De acuerdo a la afirmación de los autores que dijeron, un marco adecuado exige una nueva combinación de macroeconomía con un prolijo análisis microeconómico del mercado de trabajo. Tenemos que es Lyon, Nickel y Jackman en 1994. Esto escribió en un libro, ¿no? Página 10, que decía, plantea la necesidad de ahondar en el origen microeconómico de la macroeconomía, a fin de poder dilucidar, partiendo de los mismos, la firmeza del fenómeno del desempleo desde la década de los 70. Consecuencias del desempleo. De acuerdo con Muñoz, en la página 100, los principales costos del desempleo son la pérdida de producción de ingresos. La pérdida de un empleo provoca una pérdida inmediata de ingreso y producción. Estas pueden resultar ser devastadoras para las personas que las soportan, convirtiéndose en una situación espantosa para el mundo. El seguro de desempleo ofrece una cierta protección, pero no proporciona el mismo nivel de vida que se podría alcanzar si tuviera un empleo. La pérdida de capital humano, que es el paro extenso, que puede afectar de manera definitiva las perspectivas de empleo de una persona. Teniendo como ejemplo, por ejemplo, un gerente pierde su empleo cuando su empleador reduce el tamaño de la empresa. Si le urge tener un ingreso, puede convertirse en un taxista. Después de un año, ese trabajo descubre que no puede competir con los recién graduados de maestrías en administración de empresas. Y de esta manera, con el tiempo, puede volver a ser contratado como gerente, pero en una empresa solamente pequeña, con un salario bajo, pequeño. Ha perdido parte de su capital humano. En conclusión, para finalizar, se sabe que podemos inferir que el desempleo es un serio problema social. Este problema social nos afecta la economía del país y fuertemente a la economía del país, las empresas y a las familias. También dentro de la investigación logramos encontrar la relación de este fenómeno económico con la escuela keynesiana, donde nos habla sobre que un solo cambio negativo en la perspectiva de los empresarios generaría una gran cantidad de personas que quedarían desempleadas. Esto cabe resaltar que se vio aún más durante el tiempo de pandemia, donde muchas empresas se vieron obligadas a reducir el personal y por ende la tasa de desempleo en el Perú aumentó. Llegamos a la conclusión que el desempleo viene a ser una vez que una persona solo podría ser considerada desempleada si cumple la mayor parte de edad y busca el trabajo. Además, deducimos que el desempleo está relacionado con la escuela keynesiana. También según los estudios macroeconómicos y microeconómicos, el desempleo, según las cifras reunidas por la OIT en su informe, en Latinoamérica habrá cerca de 26.4 millones de personas desempleadas al final del 2017. Tenemos aquí las referencias bibliográficas y eso es todo. Gracias.